Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, tercer encierro de las fiestas de San Fermín. Nos vamos a Pamplona. Javier Laquirain. Tercer encierro, San Fermines 2025, con ganadería. Ya están los 6 animales de la ganadería en la calle de Santo Domingo. Han salido por detrás de los mansos que comandan la carrera. Llegan ya al encuentro con los corredores, pasan por debajo de la hornacina. Como decimos, los mansos por delante en una veloz carrera. Los animales, ninguno de ellos negros, como decíamos al principio, subiendo a toda velocidad por la calle de Santo Domingo. Los corredores y ya comienzan a llegar a la zona alta de Santo Domingo, efectivamente. Ojo, porque viene uno de los toros muy adelantado, uno castaño va ganando posiciones con el toro Polvorillo en media posición y los 3 toros castaños cerrando la manada detrás de los cabestros, ya llegando a Mercaderes, Jaime. Y ya llega ese castaño a Mercaderes enfilando la manada, carrera muy veloz. Los corredores prácticamente se tienen que apartar corriendo hacia el suelo. Después llegan los cabestros y por último otros 2 toros castaños que toman ahora la curva por fuera, accidentada, que se cae un toro. Se separa la manada y siguen para arriba con un castaño. Ojo a la entrada de estafeta, que uno de los mozos ha quedado enganchado con ese toro castaño que lo ha llevado arrastrado durante unos metros. Ojo, escenas de peligro, porque ahora mismo hay 2 toros, 2 de los castaños que están abriendo la manada en esa mitad de la calle estafeta, a la altura de la bajada de Javier. 1, 2, 3 toros son los que abren la manada. El cuarto, el quinto han adelantado ya los cabestros, con lo cual está permitiendo que los mozos, pese a la elevada velocidad en las carreras, se puedan intentar poner. Vemos ya la manada entrando en el tramo de Telefónica. Como dices, ese toro castaño que va encabezando la manada junto a un cabestro. Ojo que le están pasando la manada encima a un corredor que se ha quedado en el suelo. Que no se levante porque viene todavía bastante manada, pero continúa bajando ahora hacia el tramo del callejón de la plaza. Creo que van todos. Entran los toros, pues ya el callejón ha caído uno, un mozo en la entrada del callejón. Cuidado, le has pasado el toro por encima, pero afortunadamente van entrando raudos y veloces al coso. Ninguno amaga hacia los mozos. Uno de los toros castaños, cuidado, podía haber una posible cornada dentro del coso en el centro. Ahora sí, toda la manada siguen entrando todavía más mozos. El último de los mansos se aproxima también a entrar. Todos los animales en chiqueros, Laki. Pues ya están llegando, a ver si están los 6. Sí, los 6 toros de Álvaro Núñez ya están dentro de corrales. Por lo tanto, este tercer encierro San Fermines 2025 con un tiempo de 2 minutos y 21 segundos. Hoy están ya los 6 toros en corrales, 8 y casi 3 minutos de la mañana, 7 y 3 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Pocas veces toda la energía de una legislatura se ha concentrado en un solo pleno, en un momento concreto de esta forma. Una ocasión que, sin ser una moción de censura ni una cuestión de confianza, ha ido adquiriendo un poco de carácter de ambas. Una sesión que, sin ser un pleno de investidura, tiene para algunos de los grupos el carácter decisivo de un sí o un no. Hasta aquí llega el gobierno con una mochila cargada de las dificultades que ha sorteado en estos años, pero sobre todo con el peso de los escándalos de las últimas semanas, que ha extendido una sospecha de corrupción y de falta de control dentro del Partido Socialista. A todo eso, según sus propios socios, tiene que responder el presidente del gobierno en una hora, en menos de una hora ya, una sesión sobre corrupción y cómo hacerle frente, que Moncloa reconoce determinante para su credibilidad y para el rumbo de la legislatura. Pedro Sánchez comparece con la intención de reconducir el estado de malestar en que se encuentra la relación con los socios, la más tensa en años. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Para intentar ese cambio de rumbo, Sánchez presenta hoy un plan nacional contra la corrupción, una decena de medidas que pretenden alcanzar varios ámbitos, y en eso confía él, ¿no?, en satisfacer todos lo que le reprochan faltas de explicaciones y de decisiones. Sí, Sánchez afronta este miércoles uno de los debates más decisivos de sus 7 años al frente del poder. En la Moncloa reconocen que hoy el gobierno se juega mucho la credibilidad ante la ciudadanía y la confianza ante unos socios de los que depende la estabilidad de la coalición. El presidente, según confirman fuentes de su equipo a la SER,
Santander va a presentar ante la Cámara un plan nacional de lucha contra la corrupción con una decena de medidas que afectarán principalmente a 3 ámbitos: empresas, partidos y administración. Un paquete con reformas de leyes concretas, compromisos políticos y la creación de un nuevo organismo específico para prevenir todo ello, comportamientos corruptos. El PSOE busca minimizar los riesgos, no quieren en el Ejecutivo salir del Pleno hoy con una imagen de mayor debilidad y por eso en las últimas horas los socialistas han compartido las propuestas con Sumar. De hecho, en la Moncloa aseguran que han recogido buena parte de las propuestas planteadas por los de Yolanda Díaz. El Ejecutivo lleva 3 semanas buscando ideas entre las recomendaciones de organismos internacionales como el Greco o en países de nuestro entorno con unos índices más bajos de este tipo de delitos. El PSOE espera un pleno de alto voltaje, pero confía en que los socios no escenifiquen una imagen de ruptura total. Dicen en el Gobierno que están convencidos de que tanto Sumar como el resto de partidos verán en ese plan un gesto decidido de superar la crisis abierta por la entrada en la cárcel de Santos Cerdán. Hasta luego, Guille. Hasta luego. Al Pleno pues llega Sánchez arrastrando la desconfianza de los socios que se han visto ante el dilema de dejarle caer y sufrir una alternativa que consideran peor, la posibilidad de un gobierno con una ultraderecha fuerte, o apoyarle y sufrir el desgaste de la corrupción del PSOE, especialmente Sumar, que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros. Y que se ha ido agarrando a una sucesión de declaraciones, enfados y muecas, en la convicción de que son los gestos los que en ocasiones como estas pueden hacer algo la diferencia. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Calculando esa distancia de ni demasiado lejos ni demasiado cerca, Sumar decidió ayer que sea Yolanda Díaz quien responda hoy a Pedro Sánchez en la tribuna del Congreso con un tono crítico. Una fórmula poco habitual, vicepresidenta contra presidente. Anoche conocimos la muerte de su padre, el histórico sindicalista Jesús Díaz, pero Sumar ha confirmado esta mañana que la ministra de Trabajo acudirá hoy al Pleno. Sumar quiere que el PSOE incluya sus medidas en ese paquete contra la corrupción y por lo que parece los socialistas están dispuestos a ello. En las últimas horas han compartido con ellos al menos una parte de su plan, pero el PSOE necesita a todos los socios y ahí el grado de hostilidad, siempre sin llegar a romper, es distinto en cada grupo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sumar también se la juega hoy. Necesitan demostrar que tienen voz propia dentro del gobierno y que aunque siguen dentro no son lo mismo que el PSOE y por eso decidieron que fuera la propia Yolanda Díaz la encargada de intervenir en nombre del grupo parlamentario. La vicepresidenta espera poder reivindicar hoy algunas de las medidas anticorrupción que anuncie Sánchez. En Sumar, de hecho, no contemplan que no se acepten sus propuestas, pero otros socios sí son más escépticos. Compromís, por ejemplo, volvió a hablar ayer de cuestión de confianza. Desde Esquerra Republicana la descartan, pero Rufián se avisó de que si el caso Cerdán escala, no quedará otra que elecciones. Un gobierno se puede tumbar, con lo que sabemos. Si esto escala, la gente tiene que decidir. Cosas intermedias, me parece salseo. Desde el PNV no anticipan ningún escenario hasta no escuchar a Sánchez, mientras Podemos se prepara ya para la decepción, decía ayer Belarra, pero al menos por ahora nadie se plantea una moción de censura. Cuando inició aquella ronda de contactos con los socios del gobierno, ya les contamos que el PP no contaba con que aquello fuera a ninguna parte, pero en el partido dicen estar otra vez a la espera de que algún socio pueda descolgarse y cruzar el puente hacia la moción de censura. Así que la estrategia es un poco la misma, confiar en que alguno se lo piense y lanzar una batería de preguntas a Sánchez acerca de su papel en la trama para intentar escenificar que él mismo está implicado en la corrupción de su partido. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Si en privado en el PP reconocen que esperan escuchar alguna explicación convincente de Sánchez sobre lo que ha pasado en la Secretaría de Organización del PSOE en los últimos años, así como con el papel de Ábalos o Cerdán en la trama, en público los populares hablan de que la única medida que esperan hoy del presidente del gobierno no es otra que la convocatoria electoral. Entonces, nosotros no esperamos absolutamente nada porque nada nos va a satisfacer, salvo que se vaya y que convoque elecciones. No hay nada que pueda satisfacer. De ahí que fuentes de la formación nos confirman que Feijóo tiene preparada una batería de 50 preguntas entre las que destacan su relación con Koldo, Ábalos o Cerdán, la posibilidad de que haya habido financiación ilegal en el PSOE, la posible destrucción de pruebas o el papel de los socios en la trama. Y precisamente en el PP siguen pensando en los socios para el siguiente movimiento. Fuentes populares confirman que esperarán a que termine la comparecencia de Sánchez para conocer la postura de los socios y retomar el contacto con ellos por su creciente desconfianza con esta trama. En paralelo, el PP sigue en un trabajo de aclaración sobre qué hará con Vox. Se comprometió a no gobernar en coalición con ellos. Lo hizo Tellado, evitando primero que le grabaran, y ayer lo dijo ya con micrófonos en Onda Cero. Y esto ha bastado para terminar con la concordia con la que salió el PP de su congreso, en el que nadie tuvo nada que debatir.
porque a Isabel Díaz Ayuso esto no le parece bien. Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. Yo eso no lo he oído en ningún sitio, no lo he oído. Y espero no oírlo. Dice también Ayuso que el Gobierno alimenta la inmigración ilegal para saturar servicios públicos y reventar el país. Lo dice justo cuando su partido endurece su postura, sobre todo en este asunto, y cuando Vox ha propuesto expulsar a 8 millones de personas, incluidas las que han nacido en España, de padres extranjeros. Ayer se quejó Vox de que no habíamos entendido su propuesta y la matizó así Pepa Millán. España va camino de convertirse en Francia si no revertimos la situación. O procedemos a un proceso, valga la redundancia, de repatriación de los que han entrado aquí de forma ilegal. Hemos llegado a una situación en la que es muy difícil hacer un proceso quirúrgico para separar a la gente. Y la política de Vox en cuanto a la inmigración siempre ha sido la misma. Inmigración legal, ordenada y de acuerdo con el contexto económico, social y cultural. Un proceso quirúrgico y cultural, dice, que es clave porque Vox habla de deportar a quienes, según su criterio, no se hayan adaptado a nuestro país. En un momento actualizamos la situación en el incendio que golpea el Vallebra en Tarragona. Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Y entra directamente al número 1 el temazo del verano para las pymes, Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded. Very good with Holded. Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta. Sí. Y da igual lo que hagamos. Salta. Pero el gato se está moviendo. Al gato no. Y no somos gatos. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 18.000 personas siguen confinadas en 9 municipios de Tarragona por el incendio que ha calcinado ya más de 3.200 hectáreas. De momento, los bomberos han logrado evitar que se adentre de nuevo en el Parque Natural dels Ports, y eso es clave porque de ocurrir, dicen los expertos, que se complicaría la extinción y todavía ardería durante varios días más. La clave de nuevo es la fuerza y la dirección del viento. Última hora, Radio Tarragona, Eva Hidalgo, buen día. Buen día, el incendio continúa activo, pero los bomberos esperan estabilizarlo en las próximas horas. Continúan trabajando para acabar de asegurar el perímetro de 44 kilómetros y algunos puntos aún abiertos. Ahora hay más de 400 efectivos trabajando, 90 vehículos, con el refuerzo de la UME, a los que se sumarán también los medios aéreos en breve. Continúa el confinamiento en 9 municipios. Llevan así desde el lunes por la tarde y no podrán salir hasta que la situación no mejore. Protección Civil está decidiendo ahora cómo hacer esta desescalada una vez se estabilice el fuego. Aparte, en Xerta, 4 personas de la decena de evacuados de casas aisladas han dormido en una sala municipal habilitada por el ayuntamiento. También en Francia, varios incendios simultáneos han hecho arder más de 3.000 hectáreas, aunque el que más preocupa es el de Marsella, que ha obligado a evacuar a 400 personas y a cerrar el aeropuerto de la segunda ciudad del país hasta anoche. La situación ha mejorado después de que, como anunciaba el ministro del Interior, el viento se debilitara y, decía él, esperamos poder controlarlo. La causa ha sido un coche que empezó a arder en la autopista y otro fuego en Narbona obligó ayer a cerrar también la autopista fronteriza con España, pero anoche se dio por estabilizado. Fuera de España, la principal novedad está en las palabras siempre matizadas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Que anoche se reunió de nuevo con Donald Trump en la Casa Blanca, esta vez a puerta cerrada, pero ante los periodistas declaró que acepta su propuesta de alto el fuego para Gaza. Es una buena propuesta y estamos acercándonos, dijo al salir del Capitolio, cree Netanyahu, que se aproximan a lo que llama la oferta original de Estados Unidos, pero a continuación aclaró que no piensa renunciar a
sus objetivos en Gaza. Dice que terminarán el trabajo, liberar a los rehenes, eliminar y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, porque Gaza, dice, debe tener un futuro diferente. Y Bruselas presentó ayer el informe del Estado de Derecho en los países miembros, un texto que se esperaba pudiera ser crítico con la ley de amnistía, pero que se ha limitado a recoger la validación del Tribunal Constitucional y a recordar que es un asunto judicializado en Europa, donde ha puesto su foco esta vez, en el caso de España, es en la corrupción. Ha pedido agilizar las investigaciones, advierte de los riesgos del sistema español y afea al Gobierno no haber impulsado una estrategia nacional contra la corrupción. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El informe reprocha al Gobierno que no haya impulsado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, algo previsto para septiembre de 2024 en la Ley de Protección del Denunciante. Y aunque reconoce avances como la elaboración de una Estrategia Nacional contra el fraude, considera que la ausencia de esa Estrategia Nacional corre el riesgo de generar una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción. La Comisión Europea subraya que la contratación pública, la financiación de los partidos políticos o los proyectos de infraestructuras son sectores con un alto riesgo de corrupción en nuestro país, por lo que Bruselas insta a España a agilizar las investigaciones por corrupción y culminar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El informe cita el caso Ábalos, aunque sin poner su nombre. Recoge el procesamiento de un antiguo ministro por posible corrupción relacionada con la pandemia. El informe no entra al detalle de la ley de amnistía. Se limita a señalar que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, aunque resalta que hay abiertas causas prejudiciales en los tribunales comunitarios. Pues del exterior está también la visita de Emmanuel Macron al Reino Unido, la primera visita oficial de un líder europeo desde el Brexit. El presidente francés se encuentra en el país para mantener una cumbre bilateral con Keir Starmer, en la que tratarán sobre todo de asuntos relacionados con la inmigración y la defensa. Londres, Lucas Font. La visita de Macron supone un nuevo paso hacia adelante en las relaciones entre el Reino Unido y Francia, una visita en la que los dos países pretenden acercar posturas en materia económica, energética y militar, y en la que gran parte de la atención estará puesta en un posible pacto migratorio. La esperanza de una vida mejor en otro lugar es legítima, pero no podemos permitir que las redes criminales exploten esas esperanzas con tan poco respeto por la vida humana, ha dicho el presidente francés en su discurso en el Parlamento británico. El primer ministro Keir Starmer confía en cerrar un acuerdo que permitiría devolver a Francia a los inmigrantes que lleguen de forma irregular al país, a cambio de aceptar a los solicitantes de asilo que tengan vínculos familiares en el Reino Unido. Los dos líderes tienen previsto abordar este asunto hoy miércoles en una reunión previa a la cumbre bilateral del jueves, una cumbre en la que el presidente francés también tratará de presionar al primer ministro para avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino y en acuerdos de movilidad con la Unión Europea. Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por... Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3. Sangría Don Simón, anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Endesa y Iberdrola han abierto una guerra judicial por los residuos nucleares. Reclaman al Gobierno 778 millones por la subida de las tasas que les cobran para la gestión de los desechos. Adela Molina. Endesa ha sido la última en sumarse a las reclamaciones por la tasa de residuos radiactivos. Fuentes de Transición Ecológica confirman que han recibido una reclamación patrimonial y añaden que su defensa ya está en manos de la Abogacía del Estado. La reclamación, avanzada por el diario El País, se añade a la que ya presentó Iberdrola en los tribunales a finales de febrero. Ambas
Las empresas, según este diario, piden 778 millones por la subida de las tasas para gestionar los residuos de las centrales nucleares. Este nuevo frente se abre en un momento en el que las dos compañías, que son propietarias junto a Naturgy y EDP de las 5 centrales nucleares que funcionan en España, están planteando al Gobierno reabrir la negociación sobre el calendario de cierre acordado en 2019. El Ministerio de Transición Ecológica no se ha cerrado esa revisión del calendario, sí hay una petición formal, aunque siempre ha puesto como líneas rojas que se garantice la seguridad de la población, que no suponga un coste adicional para los consumidores y que contribuya a la seguridad del suministro. Y en 10 minutos el Abierto, en una edición especial que alargará toda la mañana mientras dure el pleno sobre la corrupción, que empieza a las 9 con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así que hoy tenemos 2 mesas de análisis. Con nosotros van a estar Mariola Urrea, Berna González Harbour, Antón Losada, Javier Aroca, Estefanía Molina y Gonzalo Velasco. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.